Comerciantes del área de restaurante. Aquí un resumen de la capacitación que les llevará a certificarse en manejo higiénico de alimentos y bebidas. Bienvenidos. Se conservan algunos protocolos después de la pandemia del COVID-19, dentro de los cuales se resalta el uso del tapabocas y el lavado de manos. La resolución que rige al manipulador de alimentos es la 2674, expedida en el año 2013, la cual nos pide 10 horas de capacitación. Se ha dividido en dos ciclos. Ciclo 1, generalidades de la resolución, conceptos técnicos sobre ETA, PEPs, contaminaciones y otros que debemos tener presentes en el momento que los funcionarios pertinentes lleguen a realizar su visita, su auditoría en un negocio. Un ciclo 2 que comprende las generalidades del plan de saneamiento, la norma HACCP y conceptos sobre legislación, es decir, un comparativo entre el decreto 3075 y la resolución 2674. Las definiciones y los productos inocuos son algo que debemos tener muy claro. Cuando realizan la pregunta si los productos son inocuos, suele pasar que por falta de conocimiento se dé una respuesta inadecuada. Aquí el llamado de atención y la importancia para que dueños administrativos y empleados de un sitio de comidas tengan claros estos conceptos. Por lo tanto, la exigencia de la Secretaría acerca de la capacitación y la certificación en manejo de alimentos no es solamente para tener el documento y presentarlo o guardarlo en la carpeta. Es para aplicarlo todos los días con estos conceptos, de manera que la puntuación de nuestro negocio en una de esas visitas siempre sea óptima. BPM significa buenas prácticas de manufactura y se refiere a todas aquellas acciones que se están realizando dentro del establecimiento para promover la inocuidad de los productos e incluso desde la compra de las materias primas, la llegada al sitio, el manejo en tema de cadenas de frío, etcétera, etcétera. PEPs significa primeras en entrar, primeras en salir. Lo aplicamos en el área de alimentos, hablando desde las materias primas. Lo primero que se compra es lo primero que se va a utilizar. Si hablamos de producto preparado, igual, lo primero que estuvo preparado es lo primero que vamos a llevar al cliente, que vamos a enviar al domicilio, etc. Cuando nos preguntan por el sistema PEPS, es aplicar ese sistema de rotación en almacenamiento de alimentos. Y ahí está incluido materias primas, producto preparado, las bebidas gaseosas o alcohólicas que se manejen en el sitio. Todo deberá cumplir con este sistema de rotación. ETA es una palabra que escuchamos mucho y a veces no le damos esa dimensión. El significado: enfermedades transmitidas por alimentos. Existen más de 250 ETAs y es muy importante conocer el concepto, incluso antes de aprenderse las más de 250. Es poder responder y sobre todo poder prevenir las ETAs en el negocio. Dado el ejemplo que hay 4 personas consumiendo un mismo producto, ellos toman reacciones diferentes si ese producto no estuviese inocuo. Por ejemplo, puede haber una persona de esos 4 que no le dio ninguna sintomatología, otro que tiene vómito y diarrea, otra persona que se va al hospital y otra persona que muere. Si los 4 consumieron exactamente lo mismo, sus reacciones dependen del sistema inmunológico. Quiere decir que el paciente que tiene excelentes defensas
El cuerpo está diseñado para sacar lo que no le sirve y por eso expulsa los microorganismos en un vómito o una diarrea. Aquella persona que tiene defensas medias requiere ayuda médica. Puede ir al hospital un mes, 2 meses, igual se salva. Y aquella persona que tiene las defensas demasiado bajas, como diríamos en salud, este paciente tiene unas defensas por el piso, cualquier producto que no esté inocuo le podría ocasionar la muerte. Teniendo claro este concepto para poder definir las setas y cómo prevenirlas, somos específicos en el momento de dar la respuesta. Obviamente sabemos que existen muchas de estas setas. Algunas de ellas. La salmonelosis es una enfermedad producida por la bacteria Salmonella que se encuentra en el pollo, el pavo y el huevo. El manejo de las carnes de pollo y de pavo se realiza teniendo en cuenta la cadena de frío. El manejo de los huevos, la norma prohíbe que estén expuestos. De ahí que en muchos supermercados ya hoy día vemos la presentación de los huevos en unas cajitas con tapa. Si fuera el caso que no tenemos este tipo de cubeta y utilizamos la cubeta tradicional, la sugerencia es que se coloque una cubeta vacía encima de esos huevos para evitar que la salmonela se volatilice. En un ejemplo del manejo del huevo, es tener en cuenta que en una preparación que tenga, ejemplo, 10, 100, 200 huevos, se haga siempre la apertura de cada uno de ellos por separado, en un recipiente separado, para evitar que ese huevito número 200 nos dañe toda la mezcla. Son detalles simples, sencillos, que pueden ocasionar grandes desastres en la cocina. Las preparaciones del pollo, del pavo, tener en cuenta siempre aplicar ppm y sacar un producto inocuo para nuestros clientes. La bacteria cisticerco se encuentra en la carne de cerdo y ocasiona la enfermedad denominada cisticercosis. Es una enfermedad muy peligrosa, ya que esta bacteria puede ir por médula espinal, llegar al cerebro y ocasionar esa inflamación que en muchas circunstancias puede dejar al paciente como un vegetal. De ahí que muchas personas le tengan terror a la carne de cerdo. Sin embargo, es importante resaltar, la norma nos pide que se venda y se consuma solamente cerdo tecnificado que tenga la certificación del INVIMA. Se prohíbe el uso del que llamamos el marrano, que es el que consume de todo y está en un lugar poco limpio. El hecho de la exigencia de que estos cerditos traigan el sello del INVIMA es porque eso garantiza que fueron criados en un sitio totalmente aséptico y que recibieron la vacuna en el momento indicado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en muchos sitios todavía se hace el manejo del marrano, teniendo la prevención en ese caso de que es una carne que debe tener una excelente cocción. Dentro de la capacitación, la norma nos pide aclararle al manipulador de alimentos varios conceptos acerca de nutrición. Aquí solamente un resumen. Acerca de la carne de cerdo, es una carne que tiene una vitamina muy importante para el ser humano, que es la tiamina. Vitamina que se utiliza mucho en pacientes con alergia a la picadura de insectos o en aquellos que sufren de calambres musculares, así como los que sufren de vena varice y presentan alergias. En todos estos casos, generalmente les formulan tiamina. Quiere decir que es una carne que contiene esas propiedades y si tenemos en cuenta la excelente cocción y todo el buen manejo de esa carne, podemos estar brindando a la persona un plus, algo que le está mejorando su salud. Incluso esta carne es recomendada por el médico clínico en casos de pacientes que tengan marcapasos.
ya que el consumo del cerdo es más viable que el consumo de la carne roja, en este caso por la hemoglobina que obstaculizaría el paso de la sangre por el marcapasos mencionado. Así también es una carne cuya concentración de ácido úrico es menor que la carne roja. Así que para aquellas personas que tienen predisposición a enfermedades de tipo inflamatorio articular, lo recomendable es consumir la carne de cerdo. Tenemos varias presentaciones ya de los productos de esta carne de cerdo. Siempre tener en cuenta el manejo, la aplicación de BPM en su proceso y la inocuidad en todo momento para poder aprovechar sus beneficios. El Clostridium botulinum ocasiona una enfermedad denominada botulismo. Cuando encontramos un envase, ejemplo de yogur, que ha cambiado su forma, es decir, está ensanchado, está inflado, generalmente al destaparlo hace una explosión. Eso se debe a que el Clostridium es una bacteria que sobrevive sin oxígeno, de manera que taparon ese producto y ella quedó allá. A medida que pasa el tiempo, ella genera unas toxinas que hacen que el envase se ensanche. De ahí el cuidado. Si vemos que el envase tiene una forma diferente, rechazar el producto, independiente si la fecha de vencimiento aún está vigente. Debemos ser muy observadores en esos cambios de los envases, no solamente con los lácteos, ocurre también en diferentes enlatados. La precaución es, si la lata cambió su forma, no consumirlo. Como dato curioso, el Clostridium botulinum es la base del famoso Botox que se utiliza en procedimientos estéticos. De ahí el cuidado para que, al ser aplicado, sea proveniente de un laboratorio reconocido que realmente haya podido hacer el proceso. Sin embargo, tener en cuenta que puede ocasionar efectos secundarios en el nervio facial. Recomendación: rechazar las latas golpeadas. Tengamos en cuenta que la parte brillante de estas latas es un químico colocado para que el alimento perdure por mucho tiempo. Si la lata ha sido golpeada, ese químico ya cayó en el producto, así que rechacemos esas latas, rechacemos y jamás debemos consumir ese producto que está ahí. Ese mismo químico que recubre la lata se vuelve tóxico al solo contacto con el aire. De ahí la indicación: cuando abramos una lata hay que pasar de inmediato ese producto a un recipiente de cerámica, de vidrio, etcétera. Jamás dejarlo en la lata porque estaríamos luego consumiendo todo el tóxico de este químico. Otros sitios donde se encuentra el Clostridium puede ser en los vegetales, debido a que está en la tierra, y si estos vegetales no son debidamente desinfectados y queda una partícula microscópica por ahí, podría estar el Clostridium. Ahí la invitación siempre a hacer esa desinfección de verduras, hortalizas e incluso las frutas. La brucela es una enfermedad que se encuentra en el ganado vacuno y ocasiona la brucelosis. La brucelosis consiste en que la vaquita aborta, pierde su crío. Por ello, toda la carne y la leche que se llevan al consumidor requieren venir de fincas certificadas libres de brucela. Si una mamita gestante consumiera un producto, leche o carne, proveniente de un animal que estuvo enfermo de brucelosis, podría abortar o a futuro pueden tener complicaciones tanto ella como su bebé. La Escherichia coli, conocida como E. coli, se encuentra en la materia fecal. Sin embargo, escuchamos muchas veces
Que ha habido intoxicaciones con diferentes tipos de arroz, con verduras, o que se pueden presentar en ensalada de frutas, en un buñuelo, en un pan de bono, en un tamal, y siempre la bacteria persistente es E. coli. La pregunta sería, si está en la materia fecal, ¿cómo es que llegó a cualquiera de estos alimentos? Y la respuesta es un lavado de manos incorrecto. Es esa responsabilidad que debe tener cada uno de los manipuladores de alimentos para hacer su lavado de manos. Ya sabemos, en cada cambio de proceso y más aún cuando han utilizado el baño. De aquí que tengamos esta premisa. Exigirnos unos a otros, tener las manos limpias es un derecho de todos. Las manos limpias salvan vidas y esto se ha hecho más eficaz después del COVID-19. Siempre en las capacitaciones de manejo de alimentos se les hablaba del lavado de manos, sin embargo, algunos las pasaban por alto. Hoy día, después del COVID-19 y las enseñanzas que nos ha dejado, sabemos que debemos ser más conscientes en este proceso. ¿Cuántas veces un manipulador lava sus manos? La respuesta correcta es cada cambio de proceso. ¿Y cuánto tiempo demora ese lavado de manos? Desde que empezó la publicidad por COVID-19, se escucha lavado mínimo de manos durante 20 segundos. Recordemos que los 20 segundos son el tiempo de contacto del jabón con la piel. Es lo único que puede debilitar al COVID. Leptospirosis es una enfermedad ocasionada por la bacteria Leptospira que se encuentra en los roedores, y aquí tener muy en cuenta el lavado y desinfección de superficies cuando se terminan labores y volver a realizar el proceso cuando vamos a iniciar. Suele pasar que alguien diga, yo hice el proceso en la noche, lleguemos a preparar. Tengamos en cuenta que estos animalitos pueden llegar a cualquier lugar. Importantísimo que el mercado que no es de nevera siempre esté en recipientes cubiertos, porque vemos ahí, son fotos reales, que ellos pasan por todas las superficies. ¿Puedes lavar y desinfectar en un solo paso? Es una pregunta bien interesante, porque puede evitar daños graves en la salud de un manipulador de alimentos. Suele pasar que toman el detergente más el hipoclorito, lo mezclan, hacen una espuma y van a lavar cualquier superficie. Luego están con dolor de cabeza, con ojos enrojecidos, etcétera, etcétera. Y realmente es generar la conciencia de que el detergente inhibe la acción del hipoclorito y viceversa. Es decir, para las bacterias no hicimos nada. Aquella persona que realizó el proceso se está dañando bronquios, pulmones y se está sacando un tiquete a un cáncer. Así que aquí la invitación y el llamado de atención. El hipoclorito es efectivo y trabaja no por cantidad. Debe tener una dosificación y debemos tener los cuidados de no mezclarlo con otros químicos. Por ello, el proceso se hace en dos pasos. Un primer paso llamado lavar, que lo definimos como retirar aquello que vemos en una superficie, ya sea el piso, los mesones, las sillas, y esto lo hacemos con agua y jabón. Un segundo paso es desinfectar con hipoclorito de sodio, que vamos a medir de la manera correcta. Recordemos que está prohibido hacer la medida del cálculo a chorrito, como diríamos coloquialmente, o con la tapita. Siempre en el área de aseo donde esté nuestro químico para desinfectar, debemos tener una jeringa o un vaso medidor. Además, debemos tener en lugar visible la tabla de diluciones del hipoclorito. Esto en baños y en cocinas, ya que vemos
el ejemplo de una dilución para alimentos, frutas y verduras, en la que nos dice que por 1 litro de agua debemos colocar 1 mililitro de hipoclorito de sodio y dejarlas 3 minutos. Después de esto, se deben enjuagar con agua corriente para evitar cualquier tipo de residuo y que nos pueda contaminar. Una aclaración para tener en cuenta: si alguien colocara más hipoclorito por litro de agua, estaríamos ocasionando una contaminación química. De ahí que tengamos en cuenta ese manejo con el hipoclorito. No se trata de colocar grandes cantidades, se trata de tener la medida correcta y hacer el procedimiento de forma eficaz. Cuando se compran estos químicos a granel, tener el cuidado de no reenvasarlos en cualquier recipiente. Siempre se deberá tener el recipiente del mismo producto que tenga su ficha técnica para poderlo llevar a cualquiera de las áreas del restaurante. Si no aparece la ficha técnica del producto, esto da para una sanción al establecimiento, ya que se corre el riesgo que alguien por equivocación llegue a ingerir la sustancia, ya que no está indicado en ninguna parte el nombre de la sustancia que tenemos ahí. Grupos de contaminación. Son 4 grandes grupos: física, biológica, química y cruzada. Suele pasar que cuando realizan los funcionarios esta pregunta sobre los grupos de contaminación y la persona no tiene clara la respuesta, van a colocar una nota para el establecimiento donde dice que estaría posiblemente contaminado con los 4 grupos. Y es algo que primero bajaría muchos puntos y segundo puede dar incluso para cierre. ¿Por qué razón pasa esto? Porque se asume que si cada una de las personas que están en el establecimiento no tienen los conceptos claros, es muy difícil que puedan prevenir. Es la lógica de decir, si no conozco algo, ¿cómo lo prevengo? De ahí partimos en esa calificación que nos dan para el negocio. La contaminación física se define como una partícula inerte que cae en el alimento, y en los ejemplos podemos tener los accesorios, llámese anillo, argolla, arete, que si llegaron al alimento pueden ocasionar accidentes graves para su cliente. No solo eso, lo que implica la responsabilidad del dueño de esa joya que se va para la cárcel y el dueño del restaurante que debe indemnizar a la persona. Así que por ello están prohibidos los accesorios. Pueden ser también piedritas que vienen en los granos, normalmente en el arroz, la lenteja, etcétera. Y de ahí el llamado de atención para estar muy pendientes en cualquiera de los procesos, a hacer las acciones pertinentes para revisar que estos productos no traigan las piedritas o si las traen, poderlas retirar. Otro ejemplo de contaminación física es cuando abrimos la bolsa, ejemplo de la leche. Se habla y desde la norma nos pide una tijera en área de procesos exclusivamente para abrir la bolsa. Podría ocurrir que se abrió la bolsa con la tijera y en el afán no se dieron cuenta y cayó una partícula en una malteada. Podría ser. ¿Qué pasa cuando no está la tijera? Generalmente abren la bolsa con los dientes. Y esto ocasiona, si lo miramos desde la parte del COVID, podemos ser asintomáticos. Se abre la bolsa y esa leche va para un niño, para un abuelito que recibe el virus. Así que miremos la dimensión de lo que podemos ocasionar.
Y aquí nuevamente el llamado, ¿por qué no debemos usar accesorios mientras manipulamos alimentos? Contaminación biológica. La definimos como un ser vivo, visible al ojo humano o al microscopio que pueda caer en el alimento. Una cucaracha, un mosquito, lo vemos allá en el alimento. También aplica para saliva, estornudo y sangre. Todas ellas pueden tener contaminación biológica si están en un alimento. La norma dice que si alguien que esté en área de procesos tiene una cortada, tiene una herida de cualquier índole, debe ser retirado del área. Sin embargo, muchas veces en los restaurantes argumentan que la persona se cortó y no hay quien haga el turno. Debemos tener muy claro el proceso. Lavar y desinfectar la herida. Cubrirla con micropore o con un apósito que implica la gasa fijada con el micropore. Está prohibido, como vemos en la gráfica, el uso de las curitas o benditas. Ellas al humedecerse caen muy fácil y es un riesgo. Ahora, el procedimiento que les acabo de explicar siempre debe terminar con la postura del guante. Así que si fuese obligatorio seguir trabajando después de tener una herida en su mano, debe cumplir con el proceso anteriormente descrito para poder estar ahí. Sin embargo, en el momento que llega una visita de sanidad, de secretaría, y encuentran que está trabajando con una manita herida, hay que ser claros con el funcionario para decirle, yo sé que la resolución 2674 prohíbe que yo esté trabajando si tengo una herida. No obstante, al no haber quien me reemplace, lo solucioné de esta forma y vamos a explicar todo el procedimiento. Viene la contaminación química. Los agentes químicos que tenemos en el negocio los vamos a enumerar. Cada uno en su negocio va a revisar cuáles son esos agentes químicos y eso es lo que van a responder. Ahora nos dicen que hay otros agentes que también ocasionan reporte de contaminación química. Tengamos en cuenta el gas y el óxido. Si hay una fuga de gas cuando el funcionario ingresa, de inmediato va a reportar el sitio en contaminación química por gas. Si en alguno de los elementos en su área de procesos encuentra óxido, va a proceder de igual manera. Así que, ¿cuál es el llamado? Primero, estar muy pendientes para evitar las fugas de gas, además es algo que salva vidas. Y segundo, tener mucha precaución revisando todo tipo de elementos para que no haya óxido ahí. Una tercera forma como nos enfocan la contaminación química es cuando el manipulador de alimentos, al aplicarse algunas sustancias, podría contaminar. En el caso de las damitas, el maquillaje, el esmalte, los perfumes, las lociones y en el caso de los caballeros, la aplicación de gel y lociones. Tengamos en cuenta que cuando la norma prohíbe algo, siempre está velando por la salud del trabajador del área alimentaria. El ejemplo es con la pestañina. Se elabora con polímeros y proteína. Esas son las cadenas que componen la pestañina. Si la persona está en área de calor y humedad, las bacterias van a buscar proteína y la tenemos ahí en los ojos. Así que cuando se es repetitivo maquillándose, estando en área de procesos, se puede llegar a enfermedades como conjuntivitis y muchas otras que no hay el tiempo de explicarlas en la capacitación. Es sencillamente generar esa conciencia. Si la norma nos prohíbe algo, es por nuestro bien. Y de esta manera, cuando nos hagan la pregunta, ¿por qué no se deben maquillar? La respuesta va a ser consciente, va a ser primero por salud, segundo para no contaminar el producto. De ahí partimos en dar unas respuestas que realmente las tengamos claras desde el punto de vista como fue diseñada la norma, que es para la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores.
La contaminación cruzada. En cocinas nos piden un set de tablas de colores y un set de cuchillos. Importante para todo el personal de su negocio, debe estar claro el manejo de los colores de las tablas. La sugerencia para que no haya equivocaciones, elabore una hojita donde lo explica y déjela en un lugar visible. Además, esto le ayuda cuando ingresa un personal nuevo para que rápido se haga cargo de ese manejo del código de colores de sus tablas. Es bien importante socializar esto con todas las personas que trabajan en un sitio para que no haya equivocaciones respecto a este manejo. Igual con el set de cuchillos. En este ejemplo, debería estar una tabla y un cuchillo para el pollo, otra tabla y otro cuchillo para el tomate. En neveras se da mucho la contaminación cruzada. Tenemos aquí un ejemplo. La parte de arriba está con un visto bueno porque todos los productos están en el recipiente tapado. La parte de abajo tiene un prohibido porque está todo destapado, todo mezclado. Y partamos nomás de ver que hay unos huevitos ahí. Recordemos que la bacteria en el huevo es la salmonela, de manera que ya toda esa nevera estaría contaminada con salmonela, además de las bacterias de los otros productos. Y recordemos que cada producto tiene bacteria propia. Cuando hacemos el descongelado de una nevera y se quedó un producto, así lo veamos que está en óptimas condiciones, jamás lo volvamos a colocar ahí. Ese producto se desecha porque ya sufrió toda la descarga de un proceso descongelado en la nevera. Así que recibió todas las toxinas. Eso es como una bomba atómica. Siempre revisar muy bien que se hayan retirado todos los productos de la nevera. Y si pasara como en este caso, que al final apareció una zanahorita ahí, pues tener en cuenta que se desecha. La contaminación cruzada también puede darse por áreas. Cuando está la persona en área de procesos y va al baño sin retirarse el uniforme. Recordemos que en el baño hay millones y millones de virus y bacterias. Si tan solo tuviésemos en cuenta lo que vimos en una parte de la capacitación, que es la E. coli, y el virus de moda, que es el COVID-19, ya el uniforme quedó impregnado y se devuelve al área de procesos, estamos llevando la contaminación. Así que tengamos muy en cuenta lo que la norma nos pide respecto a no ingresar al baño con el uniforme. Analicémoslo desde este punto de vista. Veamos que tiene lógica que el uniforme se contamina en el baño y si nos devolvemos al área de procesos, pues estamos ocasionando gran cantidad de contaminación. El manejo de residuos, le damos la importancia a la bolsa roja que está asignada para residuo biológico peligroso y se hace el llamado de atención para que en los baños esté esa bolsa roja, independientemente del color de la caneca, así como lo vemos en la gráfica. Si es una caneca metálica, lo importante es que tiene la bolsa roja. Suele pasar que colocan caneca roja en el baño pero con una bolsa blanca, por ejemplo. ¿Qué es lo que se llevan cuando recogen los residuos? La bolsa. Recordemos que la bolsa blanca por código de residuo dice que son materiales que se pueden reciclar y les estamos enviando material peligroso. Así que tengamos en cuenta, independientemente del color de la caneca, la exigencia es que en el baño esté la bolsa roja. Ahora, si tenemos caneca roja y bolsa roja, perfecto. El código de canecas, el código de basuras lo manejarán de acuerdo al sitio. ¿A dónde va a parar tu aceite usado? Es muy importante tener en cuenta que debe haber un recipiente especial para recoger este aceite usado. No se puede colocar en el grifo, porque según los estudios,
por 1 litro de aceite usado estamos contaminando 1000 de agua. Ahora, no importa si es un pocillito, porque dicen, me sobró un pocillito de aceite, estaba retirado del garrafón de aceite usado y preferí colocarlo en el grifo. Pensemos en este impacto ambiental, que de poquito en poquito se va a completar 1 litro y que ese litro está contaminando esos 1000 litros de agua. Es generar la conciencia. Además, tengamos en cuenta que la prohibición de reutilizar el aceite es porque todo producto que pasa por un aceite usado se carga de radicales libres. Cuando ingresan al organismo, producen cánceres. Y empecemos porque producen un envejecimiento prematuro. Así que ahí la pregunta. Si no te quieres envejecer antes de tiempo, evita el consumo de esos radicales libres. Ahora, escuchamos en la publicidad que hay que combatir los radicales libres, porque no solamente están en la comida, también están en el ambiente. ¿Cómo nos protegemos? Consumiendo frutas, verduras, algunas bebidas y algunos suplementos. Aquí, pues, la explicación del radical libre y el antioxidante, como una clase de química, que si la quieren profundizar lo hacen luego. Lo importante es generar la conciencia de que el aceite no se debe reutilizar porque ahí estamos cargando el producto de radicales libres. Y si lo miramos en beneficio del negocio, un producto que pasa por ese aceite que ha sido demasiado usado cambia el sabor y podemos estar dañando el concepto de un cliente respecto a un producto solamente por no cambiar un aceite. Son aquellos casos en que la mojarra sabe como a otra cosa totalmente diferente, o el lomo de cerdo sabe a mojarra, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos ahí para combinar. Los productos que se obtienen de ese aceite son principalmente los jabones y también combustibles. El requerimiento en cuanto a uniformes y presentación del personal manipulador de alimentos. Obviamente el baño diario y todos los cuidados que tenga, su cabello recogido, etcétera, etcétera, su presentación personal. Y pues el lavado de manos, repetimos aquí, cada cambio de proceso. Los uniformes para la norma, para la resolución 2674, el color de uniforme es claro, excepto la gama del gris. El decreto 3075 nos pedía colores claros solamente. Tengamos en cuenta la parte que agrega la resolución 2674. Claros con excepción de la gama del gris. ¿Para qué? Para que no lleguemos al gris, gris oscuro o negro. ¿Por qué el llamado de atención respecto a colores claros? Para que la mugre sea evidente y lo tengan que cambiar todos los días. La clasificación de alimentos según la resolución 2674 lo hizo según el riesgo, dejando productos en alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo, para lo cual el INVIMA ha expedido diferentes documentos. Ahí podemos ver cómo para alto riesgo está el registro sanitario, para medio el permiso y para bajo la notificación sanitaria. Recordemos aquí que la clasificación dada por la resolución, según el riesgo, está dentro de la norma. Sin embargo, no quiere decir que las otras clasificaciones que hemos aprendido siempre hayan desaparecido. Por el contrario, ellas siguen existiendo. Recordemos el tren de la alimentación. Todos estos temas de nutrición son importantes en el momento que el manipulador de alimentos los pueda analizar, los pueda tener claros, porque eso va a dar un plus a su negocio. Va a tener un conocimiento para brindar mejores productos a sus clientes. Así que estas clasificaciones siguen existiendo.
¿A qué se debe esta clasificación en los famosos vagones? A que todos los días deberíamos consumir productos de cada uno de los vagones para tener una alimentación complementaria. Y vemos en el último vagón los azúcares. Y viene la pregunta, ¿será que el azúcar es importante para el organismo? Claro que sí. Todos los elementos que están en ese trencito están ahí porque son importantes al ser humano. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos, ejemplo, un paciente diabético? Ese último vagón lo vamos a suplementar con una fruta que le pueda brindar el azúcar llamado fructosa para que le ayude a subir un poquito la energía sin hacerle daño. Cuando hay estos temas o estas inquietudes acerca de la nutrición, se agendan espacios para poder complementar esta capacitación. En una toxinfección alimentaria hay presencia de toxinas y microorganismos. Cuando tenemos una fruta que se empieza a dañar, ejemplo, la imagen de las papayas, tienen un circulito ahí dañado, el común de las personas lo que hacen es quitar esa parte y utilizar el resto de la fruta. Incluso en la gráfica de las mandarinas. Pues ya la que se dañó, obviamente la desechan, pero la que tiene un puntico dañado, generalmente la abren y utilizan una parte. ¿Qué es lo que pasa y cuál es la precaución acá? Ahí están las toxinas y esas toxinas ya están dispersas por toda la fruta. Por eso si probamos ese resto de papaya, por ejemplo, el sabor cambia y es lo que llamamos se avinagró la fruta. Así que esa fruta debería desecharse toda. Pensemos en esas personas que tienen las defensas bajas, un niño, un abuelito, que si usted le dio esta fruta que ya tenía una toxina, le puede dañar todo el sistema gastrointestinal. El requerimiento en cuanto a paredes en área de procesos nos pide la norma, pared lisa, pintura epóxica, ángulos curvos entre paredes y guardascobas tipo canaleta. Todo esto con el fin de optimizar la limpieza y desinfección de las áreas. La prohibición del celular en áreas de trabajo. Este dato bien importante. En 1 cm² hay 162,000 bacterias. Es una imagen para leer todos esos datos y analizarlos, ya que hoy día el uso del celular, pues en todas las áreas y en todas las partes lo usamos. Sin embargo, cuando ya tenemos este conocimiento y además estos ejemplos que se ven en muchos sitios donde llevan el celular al baño, recordemos que en el baño mínimo hay E. coli y COVID-19 más esas 162,000 bacterias por centímetro cuadrado. Súmale todo eso a ver su celular, cómo sale de allá contaminado y se van al área de procesos a colocarlo junto a la comida. Generemos esa conciencia. Si la persona está trabajando, igual está hablando, tiene su celular en el cuello, se está dañando las vértebras cervicales. Si utiliza los audífonos, a veces por estar pendiente del celular ocurren los accidentes que tenemos, cortadas, quemaduras y explosiones. Si el celular llega, ejemplo, a una freidora o a cualquier otra fuente de calor, podría explotar acabando con todo un local. Si usamos los audífonos, aquí tenemos una vista de un tímpano normal y un tímpano perforado, generalmente perforado por altos volúmenes. Así que hoy día tenemos muchas personitas, primero con diagnóstico a nivel de tema auditivo, deficiencia auditiva. Y segundo, muchas personas diagnosticadas con vértigo. El vértigo es una pérdida de equilibrio. El tímpano
tiene muy cerca el centro de equilibrio. Por eso el uso continuo de los audífonos a altos volúmenes o el escuchar demasiado ruido, demasiados eh, ondas sonoras fuertes, hace que se llegue a sufrir de vértigo. Así que todas esas indicaciones confluyen siempre en la base de la norma, que es proteger su salud. A cambio de enojarse con el jefe porque le prohíbe el celular, debería agradecerle que le está dando una calidad de vida. Todo esto es de analizarlo en conjunto, propietarios, administrativos y empleados de un sitio de comidas, para que podamos hacer un ambiente tranquilo, agradable, saludable, donde se preparen productos inocuos que vamos a servir a nuestros clientes. Hasta ahí el resumen de lo que es el primer ciclo respecto a manejo higiénico de alimentos. Gracias, bendiciones.